Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé, el superhéroe del Barça que no sirve para nada. Vamos a estar hablando nuevamente ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? De Frenkie de Jong. ¿Por qué? Porque bueno, hay noticias, hay novedades, parece que la cosa empieza a cuadrarse y sobre todo empieza a cuadrarse porque leo en los medios básicamente que el señor Frenkie de Jong ya estaría aceptando la opción de irse a Manchester a iniciar la aventura con Ten Hag. Parece que el jugador está como un poco molesto por el hecho de que entiende que el Barça lo ha puesto en el mercado. Y en parte sí y en parte no. Es decir, el único equipo que ha venido con toda la furia para ficharlo es el Manchester United. No es cuestión de tanto que esté en el mercado, sino que es que ha venido un jugador muy empecinado en ficharlo porque Ten Hag lo quiere sí o sí, igual que también quiere a De Ligt y quiere una serie de jugadores. Y simplemente, pues el Barça, evidentemente, como club que está jodido económicamente, y aunque no estés jodido económicamente, si te vienen buscando un super capricho que aquí no ha rendido como se esperaba, pues si te están pagando lo que pides o una cantidad que a ti te permite rehacer ese mediocampo, rehacer unas posiciones que tengas más debilitadas que el propio mediocampo, tampoco veo yo que haya para que enfadarse. A estas alturas de la película, cualquier jugador profesional, sea De Jong o sea quien sea, entiende que hay movimientos de mercado y con la pasta que ganan no es que el chaval se tenga que ir para perder dinero, se va a ir para ganar más, de hecho, o sea que tampoco es un drama. Pero bueno, entiendo que Frenkie quería quedarse aquí, él dijo que era el Barça, que era su sueño de niño, se había comprado, he leído por ahí un casoplón aquí en Barcelona y que estaba el tío súper encantado, y bueno, pues ahora igual le toca marcharse e irse y veremos. Bueno, esto es por un lado, esta es la noticia por un lado. Por otro lado, te voy a pedir que te suscribas al canal del Spider. Por otro, te voy a pedir que te vayas al canal de Venom, porque abajo tienes el link a su canal, Historias de Venom. Importante, porque hoy vamos a analizar el fracaso, si es que se va, si Frenkie de Jong es un fracaso o no como fichaje del Barça. Bueno, pues ¿sabes qué? Hoy sale un vídeo en el canal de Venom que creo que es de fichajes fallidos del Barça. Así que si todavía no conoces el canal de Venom, en la descripción tienes el link a su canal para que vayas y veas un poco y te sorprendas. Si has visto a Venom en este canal y dices, no, es que a mí Venom no me gusta porque tal. Es que no es el Venom que has visto en este canal. Es otro Venom, no tiene nada que ver. Nada que ver. Y creo que la gente que esté en el vídeo, que esté suscrita al vídeo a los vídeos de Venom, puede dar fe de que no tiene nada que ver con el Venom que conoces de este canal. Es un Venom maduro, es un Venom mejorado, es un Venom aposentado, es un Venom con tablas. Bueno, señores, ahora sí vamos a hablar de este tema, pero quiero deciros que hay varios artículos, porque como ha salido esta noticia, hay varios artículos en el mundo deportivo y en el sport que hablan de este fichaje o de esta posible marcha de Frenkie de Jong al Manchester United. Y hay uno que me ha llamado la atención y os lo voy a leer. Hay varios, pero hay uno que me ha llamado la atención porque le echa la culpa al Barça. Le echa la culpa al Barça y me va perfecto para el contexto, motherfuckers. Me va perfecto para mi vídeo del otro día el contexto. Lo voy a leer porque no es muy largo. Dice, el titular se llama El Barça ha fracasado con De Jong y lo escribe un tal Iván San Antonio, que por la foto lo reconozco de haber sido es uno de los columnistas del Sport. Y vamos a leer el artículo y lo vamos a comentar porque nuevamente yo creo que aquí nuevamente entramos en el amarillismo y en el análisis de brocha gorda. Que Frenkie de Jong, si se le considera un fracaso como fichaje, que esto cada uno que lo decida por su cuenta, para mí lo es en el sentido de que no ha conseguido ser un equipo que cambiara una dinámica, un jugador que cambiara una dinámica de equipo, perdón. Ha sido un jugador intermitente, ha sido un jugador que sí, que se le ha mareado, por supuesto, pero eso no quita que él no tenga responsabilidad, porque también jugando en el medio campo, en la posición de interior, tampoco me parece que sea como para prácticamente borrarse y desaparecer y que a veces pongas a Nico o pongas a Riqui Puig y en el campo la incidencia de estos jugadores sea la misma que Frenkie de Jong. Tú al sacar a Frenkie de Jong o al no ponerlo y poner a otro, tendrías que ver una diferencia notable de calidad. Una diferencia notable en la estructura del juego, una diferencia notable en la jerarquía. Pero muchas veces Frenkie ha estado o no ha estado y la diferencia del juego colectivo del Barça no ha sido prácticamente perceptible. No hemos podido notar diferencia de decir, se fue Frenkie, ahora sí que la hemos jodido. No, esto ha pasado muy pocas veces o casi ninguna. ¿Es verdad que ha tenido buenos partidos Frenkie de Jong? Por supuestísimo, ha tenido muy buenos partidos en el Barça. No todo ha sido un desastre. Pero el problema es que tú no puedes ser intermitente en el Barça. En el Barça tienes que ser de un nivel mínimo todo el tiempo, con unos picos altos y algunos picos bajos, evidentemente. Pero tienes que tener un suelo. Hay un suelo que es el 80% de tu capacidad. De ahí no puedes bajar, porque si bajas al 70%, se está resintiendo el equipo, tu desempeño, y ya no eres un futbolista que merezca la pena como inversión.
Esta es mi opinión, ojo, esta es mi forma de ver el fútbol, mi forma de ver lo que significa nivel Barça. Yo tengo el listón muy alto y lo quiero mantener alto y me gustaría que el Barça mantuviera el listón también alto. Vamos a leer el artículo de Iván San Antonio, que le echa la culpa al Barça y repito, sí, claro, entonces estamos en lo de los contextos, es decir, que los jugadores que vienen aquí, cuando triunfan, ¡oh, qué buenos son los jugadores! Cuando fracasan, ¡oh, el Barça no ha sabido aprovecharlos! Hombre, no, el análisis no puede ser dependiendo de cómo sopla el viento. El análisis es, Frenkie de Jong ha fracasado por dos motivos. Uno, el Barça, y uno, el propio jugador. Esto es como cuando hablábamos de plantilla o entrenador. Señores, si hay dos factores y el Barça no funciona, lo normal es que posiblemente los dos factores estén fallando, especialmente cuando el fallo es estrepitoso. Entonces no puede ser una cosa o la otra, seguramente son las dos. Esto es, bueno, me parece bastante intuitivo, excepto que seas unifactorial en tu cabeza y solo veas siempre un solo factor, porque tu cabeza poner dos cosas juntas le cueste. Si no te cuesta hacer ese ejercicio, ver que los problemas muchas veces son un cúmulo de factores. De hecho, en casi todos los problemas de la vida, los análisis en ciencias sociales, los análisis casi siempre son multifactoriales. Los unifactoriales, que vendría a ser la bala de plata, que los americanos dicen que no existe, el silver bullet, que con una sola cosa resuelves todo. No, esto que es matas al hombre lobo, ¿no? El problema, tienes un problema en la ciudad, hostia, hay un hombre lobo matando a la gente, un problemón, ¿no? ¿Cuál es la solución? La bala de plata. Vale, una sola cosa resuelve el problema. Pero en la vida real no es así. No es así, por lo menos entre la gente que es un poco adulta, claro. Si eres muy adúltero, entonces es otra cosa. Bueno, dice el artículo de nuestro amigo Iván San Antonio, dice, el Barça tiene la extraña manía de fichar futbolistas que pueden adaptarse al juego del Barça. Lo ideal sería fichar a futbolistas que jueguen exactamente al juego que juega el Barça. Pero de esos jugadores hay pocos y la gran mayoría están en la cantera, que está precisamente para aportar jugadores que llevan toda la vida jugando a lo mismo. Esto ya es falso de salida, porque el propio Xavi reconoce al llegar al Barça que muchos jugadores que vienen de la cantera no conocen bien el juego de posición que jugaba él. Esto significa que el Barça hoy en día en la cantera verdaderamente no está utilizando el juego de posición tradicional del Barça. No está jugando a lo que jugaba Guardiola, Cruyff, etc. Esto es falso. Hace tiempo que la cantera no sigue un patrón tan definido como el que se seguía cuando llegó Guardiola y cuando llegó Laporta, que ahí sí se hizo una apuesta, porque desde los niños de 6 años hasta los que llegaban al Barça B, todos jugaban exactamente a lo mismo. Ya ha habido un momento en el Barça, con Bartomeu, donde cada categoría jugaba lo que le daba la puta gana. Entonces esto ya de momento de salida es falso. Y si no, que le pregunten a Busquets, que el otro día le da un toque a Gavi diciendo que aún le falta mucho para aprender el juego de posición. Gavi, no estamos hablando de Gavi, de un tío que es titular indiscutible en la cantera. Busquets en rueda de prensa dice que tiene que aprender mucho y hace referencia al juego de posición. Y entonces lo escuda en que, bueno, pero tiene 17 años. Ya, pero si hubiese sido en la otra época, con esos 17 años, ya conocería perfectamente el juego de posición del Barça. Bueno, sigamos con el artículo. Lo que pasa es que no os lo vais a creer. No sé si lo voy a poder leer porque Sport tiene una página web que es acojonante. Se meten unos anuncios encima del texto y no los puedes quitar con la flechita de los cojones. Es acojonante, tíos. No es la primera vez que me pasa en el Sport, ¿eh? Se meten unos... Es para verlo. Se meten unos anuncios encima del texto. Como transparentes. No se puede leer. Es de locos, tío. Esta gente está loca. Ya los de los medios, entre el periodismo que hacen y estos inventos de meter publicidad encima del texto, están zumbaos, tío. Bueno, ahí refrescado, vamos a ver. Dice, cuando Frenkie de Jong llegó al Camp Nou, lo hizo después de realizar una de las mayores exhibiciones futbolísticas del jugador del Ajax en el Santiago Bernabéu, apeando de la Champions, sí, es posible, al Real Madrid. En el Ajax de Ten Hag ejercía con libertad total desde la posición de medio centro, iniciando todas las jugadas, rompiendo líneas y mostrando un poderío físico insultante. A ver, lo del poderío físico insultante, este se lo inventa. ¿Poderío físico insultante en el Ajax? No. Sí que tenía carreras y desborde, pero no era un poderío físico insultante. O sea, no. O sea, ya estamos inventando. Claro, es que claro, al final dice, también técnico. Técnico sí, pero poderío físico insultante no. Si justo Frenkie de Jong, la categoría no sería que físicamente es un portento. Lo que tiene Frenkie de Jong es que técnicamente es un portento. Pero bueno, vale, físicamente es el más fuerte, es Adama Traoré. Dice, cuando llegó al Barça procedente de un fútbol que debería ser muy similar, le obligaron a olvidarse de todo lo aprendido en Ámsterdam para jugar a otra cosa y en otra posición. Esto es falso también. No le obligaron a olvidarse de todo lo aprendido. No es todo. Le cambiaron de posición, pero no todo. Se olvidaron de todo. O sea, le lobotomizaron. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué utiliza el autor estos recursos? Porque te quiere llevar a una conclusión y te la quiere forzar.
quiere plantarte en la cabeza todo para que cuando él te cierre el artículo digas, ah, claro. ¿Entendéis? Está haciendo una manipulación con la exageración para poder llegar a su conclusión tal y como él quiere que se llegue. No te está explicando la realidad, te está explicando lo que él te quiere explicar. Por eso exagera con que es un portento físico, con que le hicieron olvidarse de todo. De todo. O sea, entró en el campo del Barça, le tiraron una pelota y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es que sé? Bueno, no, en realidad no es francés, pero bueno. Dice, para jugar a otra cosa... Jugar a otra cosa y en otra posición. No, jugar a fútbol en otra posición. O lo que es lo mismo, el Barça se gastó 75 millones más otros 11 en variables por un futbolista cuyo fútbol había que reeducar. No del todo, pero vale, sí. O sea, lo queremos poner, prácticamente queremos poner que fichamos a un portero y lo pusimos de 9. Bueno, dices. Y mira, no, de interior, porque de 9 aún dices, bueno, los porteros están muy expuestos a los 9, igual solo por sufrirlos aprenden algo. Dice, al parecer venía el Ajax, club con exactamente incluso más influencia de Johan Cruyff por todo lo que le había convertido en un futbolista enorme, cuya producción no tenía techo. No servía para el Camp Nou porque aquí somos más papistas que el Papa. No servía para el Camp Nou porque aquí somos más papistas que el Papa. O más cruyffistas que el propio Cruyff. Dice, Frenkie, aquí tienes que aprender lo que es el cuadrado, el triángulo, el tercer hombre, el pase progresivo, el ataque de diversas alturas, los desmarcajes de ruptura y sobre todo, quién juega en tu posición es Sergio Busquets. Y de ahí no se mueve. Frenkie se hizo un lío. ¿Y quién no? Perdona, si Frenkie no conocía lo del tercer hombre, si Frenkie no conocía lo del cuadrado, no conocía lo del triángulo, lo del pase progresivo y el ataque a diversas alturas, si Frenkie en el Ajax de Ten Hag no hacía esto, o sea, te puedes ir a tomar por culo directamente, entonces ya. O sea, entonces no sabía nada de la posición de mediocampista, porque ya no es cuestión... Estos preceptos se aplican a prácticamente cualquier centrocampista. Cuando un centrocampista quiere llegar al jugador A, si el jugador A está tapado, va por el jugador B, para que el B sea el que va a la O, va al B, el B le devuelve y entonces ahí el A se libera. Bueno, esto del triángulo y el tercer hombre, esto lo conoce hasta un niño de 7 años que esté jugando, yo solo un año jugando al fútbol. Entonces, claro, si queremos hacer que esto está entrecomillado, no sé quién lo dice, porque pone entre comillas toda esta frase. Frenkie, aquí tienes que aprender lo que es el cuadrado, el triángulo, el tercer hombre, el pase progresivo, el ataque en diversas alturas, los desmarcajes de ruptura y sobre todo, quién juega en tu posición es Sergio Busquets y de ahí no se mueve. Perfecto. Esa es la única parte correcta de toda esta frase, que es que en la posición en donde él se siente cómodo está Sergio Busquets. Todo lo demás, tercer hombre, triángulo, cuadrado, pase progresivo, desmarque de ruptura, hombre, no me jodas que Frenkie esto no lo conoce. O sea, es que, ¿veis lo que os estoy diciendo? Está... entre comillas esto que no sabemos quién lo dice. No sabemos si lo dijo Cruyff o quién coño se lo dijo esto. Es que no sabemos. Bueno, pero entre comillas. Ya, alguien autorizado. ¿Quién? Tú mismo. Yo te lo he puesto entre comillas. Seguro que es importante. Si no, no te lo ponía entre comillas. Bueno, resulta que ahora, claro, Frenkie se hizo un lío. ¿Y quién no? Pobre Frenkie, que le dijeron lo del triángulo y se volvió loco. Le dijeron lo del cuadrado y no entendía nada. Que vino y no sabía lo que era una pelota de fútbol. Dice, la conclusión es que 3 años después de su llegada, el Barça necesita dinero y el mercado es inteligente. Saben, porque lo ven con la Holanda de Van Gaal y antes con la de Ronald Koeman, que De Jong es un futbolista de los grandes, distinto, capaz de liderar, pese a su cara de buen niño, a toda una Orange. Mira, otra pequeña falacia de este artículo mal encarado por todos lados, porque evidentemente como el autor te quiere llevar a un sitio, pues se la juega. Si De Jong lo hizo bien con Ronald Koeman y Ronald Koeman viene al Barça y lo tiene entrenador y De Jong no lo hace bien, ¿cuál es el problema? Si Koeman prefiere a Busquets de mediocentro, ¿cuál es el problema? El problema no es... Evidentemente el problema es el quien fichó a Frenkie de Jong pensando que sentaría a Busquets. Pero es que la responsabilidad de sentar a Busquets es de Frenkie de Jong también. Es decir, que si mi posición es de mediocentro y esa es mi mejor posición y no soy capaz de sentar a Sergio Busquets, es que el Barça cometió un error en el fichaje de Frenkie de Jong. Porque si Frenkie de Jong era el sustituto de Busquets, tienes que traer a un tío que tenga la capacidad de sentarlo, que tenga la capacidad de ponerle en alerta. Y sin embargo a Busquets es que ni siquiera la ha puesto en alerta porque Busquets es totalmente intocable. Pero señores, que Busquets ha sido intocable con el Tata, con Luis Enrique, con Guardiola, con Tito Vilanova, con Valverde, con Setién, con Koeman, con Xavi. A ver, al final, ¿qué quieres que te diga? No es amiguismo, es que todos los entrenadores en la selección, con todos los seleccionadores que ha tenido, y ahora con Luis Enrique, que lo tuvo en el Barça, indiscutible. ¿Frenkie de Jong ha sentado a Busquets? No, entonces ¿quién es mejor mediocentro? Busquets. Bueno, pues entonces tenemos un problema.
Tenemos un problema en el sentido de que no somos capaces de encontrar a un tío igual o mejor que Sergio Busquets para esa posición. Y ese es el problema del fichaje de De Jong. No que la culpa de que no triunfe sea del Barça. La culpa es de quien recomienda su fichaje para una posición que la tienes totalmente, perfectamente cubierta, que te da tiempo, porque ves que Busquets tiene recorrido, te da tiempo para intentar fabricar alguno en casa que se vaya fogueando para cuando Busquets se retire, dentro de 2 años o 3, porque igual Busquets es de estos tíos que igual se tira hasta los 40, ¿eh? Y nadie le quita el sitio. Cuidado. Cuidado que yo veo a Sergio Busquets jugando hasta los 40, ¿eh? A mí llamarme loco, pero con la edad que tiene, jugadores como Piqué o Xavi o Iniesta se habían retirado de la selección. Este sigue, este lo quiere jugar todo. Este quiere jugar en el Barça, en la selección. No ha dado ni un solo síntoma de querer aflojar Sergio Busquets. Ni un solo síntoma. Entonces, cuidadito que tenemos Busquets para años, ¿eh? Para años. Por lo tanto, la responsabilidad no es solo del Barça. O sea, la responsabilidad del Barça es fichar a un tío que no ha sido capaz de sentar a Busquets. Y ahí la responsabilidad también la tiene Frenkie. Porque Frenkie no ha sido capaz de decir, Xavi o Koeman, ponerme a mí de medio centro. Entonces, seguramente lo habrán probado. Y, no, tío, es que lo hace Busquets mejor que tú. Es que es mejor que tú, pero hasta el punto que no les ha hecho dudar a ninguno. Frenkie de Jong ha tenido a Valverde, ha tenido a Setién, ha tenido a Koeman y a Xavi. 4 entrenadores, ninguno ha dudado de que Sergio Busquets es el mediocentro del Barça. Ninguno. Claro, dices, no, pero es que Frenkie donde juega mejor es el mediocentro. Ya, pero si no es capaz de quitarle el sitio a Busquets por esa posición, no sé, hay una responsabilidad también del jugador. O estoy loco. O resulta que no tiene ninguna responsabilidad el jugador. Dice, entonces que lidera la Orange. Dice, también habría sido capaz de liderar el nuevo proyecto que quiere iniciar Xavi, pero no van a dejar que lo haga. Aunque eso querría el técnico. Esta frase, también habría sido capaz de liderar el nuevo proyecto que quiere iniciar Xavi, pero no van a dejar que lo haga. Aunque eso querría el técnico. Es decir, el técnico que se supone que puede poner a De Jong a liderar el mediocampo, opta por Busquets, ¿no le están dejando? ¿Quién no le está dejando a Xavi poner a Frenkie de Jong de líder del mediocampo? Y además, otra cosa, para ser líder del mediocampo, ¿tienes que ser el mediocentrista? ¿El mediocentro? No. Xavi lideraba el medio del campo y era interior, y en aquella época se suponía que él era el director de la sala de máquinas. Él, Iniesta y Busquets, pero en algún punto pensábamos que Xavi era como el gran jerarca del mediocampo cuando estaban estos tres. Entonces, ¿por qué ahora resulta que si no eres el mediocentro, es que no le van a dejar? Perdona, está jugando de titular. Está en el mediocampo, puede liderar el mediocampo. ¿Cómo que no puede liderar desde la posición de interior? Por supuesto que se puede. Xavi lo hizo. Es que todo este artículo, es que nuevamente dices, pero esto es el análisis que hasta este es el nivel. Yo alucino, tíos, yo alucino. Llamarme loco, pero yo alucino. Y entonces dice, el entorno del barcelonismo es tan tóxico que se ha hartado de criticar el juego mostrado por el holandés durante gran parte de sus 3 años sin llegar a plantearse que quizá la culpa de todo la tiene el Barça. A Frenkie se le olvida todo. La culpa de todo lo tiene el Barça. Frenkie no tiene ninguna culpa. Aunque se le olvide todo, no tiene culpa él. Le han hecho que se olvide de todo. Va, tío, o sea, todo. Tío, en parte, utiliza a veces el en parte, que quizá en parte es culpa del Barça, quizá en parte es culpa de Jong, quizá en parte es culpa del tiempo. Pero ¿cómo puedes estar todo el día con la palabra todo? ¿Cómo puedes ser tan todista, amigo mío? ¿Cómo se puede ser tan todista en el Barça? Siempre estamos con los demagogos del todismo. Ya estoy hasta los cojones, de verdad, de leer a gente que la única capacidad que tiene es todo, siempre. No, a veces, ¿qué tal si empezamos a matizar un poquito? La mayoría de las veces, la minoría de las veces, la mitad de las veces, no, todo, casi todo, un poco, o sea, hay más cosas que el todo o nada, el blanco-negro, macho. La responsabilidad tiene todo el Barça. Dice, cuando tienes a un futbolista de la talla de De Jong, la responsabilidad de que no haya rendido como se esperaba es del propio Barça. Claro, el jugador no tiene ninguna responsabilidad. Arda Turán también es culpa del Barça. André Gómez también es culpa del Barça. No. André Gómez es porque era un paquete, ¿no? O sea, André Gómez era una mierda. Arda Turán también era una mierda. Claro. O sea, que según quién es el Barça, según quién es el jugador. Nunca es un combo. Nunca pueden ser las dos cosas parte y parte. Y cuando... Pues ¿sabéis por qué? Y os lo voy a explicar. Os voy a explicar por qué estos periodistas y muchas de la gente que opina de fútbol no quiere entrar en términos medios. Porque los términos medios te obligan a ser específico, te obligan a analizar bien. ¿Qué significa esto? Que si tú dices que es mitad y mitad, o tú dices que la responsabilidad es compartida, tienes que empezar a asignar grados de responsabilidad. Es decir,
que si tú dices que De Jong no funcione ha sido culpa del Barça y culpa del propio De Jong, tienes que empezar a decir, vale, pero ¿cuál de los dos tiene más responsabilidad para que no haya funcionado? ¿De Jong o el Barça? Y ahí se te complica el análisis, amigo. Claro, para hacer eso luego hay que hacer un trabajo mucho más exhaustivo de investigación de los datos, de ver un poco dónde ha jugado De Jong, dónde rinde mejor, por qué no ha conseguido quitarle el sitio a Busquets. Hay que hacer un trabajo mucho más elaborado para poder explicar la realidad. Como esta gente, como mucha gente, no tiene ganas ni tiempo, pues entonces ya te tiran a los extremos y así no tienen que explicar nada. Porque cuando hay todismos, todo es culpa del Barça. Ya está solucionado. ¿Dónde hay que mirar? Al Barça. Ya está. No hay que andar haciendo malabares de, bueno, es un 60% culpa del Barça, un 40% del... No, es un 30%. Está, se acabó. Lo reduces todo, lo simplificas, asunto resuelto, te vas a tu casa, cobras tu cheque como periodista y no pasa nada. Dice, cuando tienes a un futbolista de la talla de De Jong, la responsabilidad de que no haya respondido como se esperaba es del propio Barça. De nadie más que el Barça, porque el club fichó a una gacela para convertirlo en un manso gatito. ¡Qué pena! No, amigo mío. La pena es tu artículo, Iván. La pena es tu artículo que algunos periodistas, yo no sé qué tenéis en la cabeza, si es que tenéis algo de fútbol, porque verdaderamente que tu conclusión sea que el Barça es el culpable del fracaso de Frenkie de Jong y al jugador no le des ninguna responsabilidad, a mí me alarma y me preocupa porque pienso que no sé, entonces, porque por esa regla de tres, repito, por esa regla de tres, André Gómez, que tenía cláusula Balón de Oro, cuidadito, que tenía cláusula Balón de Oro, ¿quién hizo que fallara André Gómez? ¿El Barça también? Ah, no, en ese caso fue el jugador, ¿no? ¿Cómo decides cuándo es el Barça y cuándo es el jugador? ¿Por qué no lo ponen en su posición exacta? Porque que yo sepa, tú mismo aquí dices en el artículo que el Barça tendría que fichar a jugadores que jugaran exactamente igual que el Barça, lo cual dices que no existe, que por eso está la cantera, con lo cual y aquí hablando de parámetros, ningún jugador entonces que ficha al Barça, ninguno se encuentra en el Barça exactamente lo mismo que hacía en su club anterior. ¿Por qué hay jugadores como Ronaldinho o jugadores que vienen al Barça y si triunfan? Deco, por ejemplo, y si triunfan. ¿Por qué? Si no juegan, si ninguno llega a un entorno que es idéntico al que tenían antes, porque no existe este entorno en ningún otro sitio. Entonces, ese factor ya lo puedes eliminar para explicar lo de Jong, porque les pasa a todos. Entonces, hay jugadores que lo superan y jugadores que no. ¿Cuál de los dos dirías que tiene nivel Barça? ¿El que es capaz de adaptarse o el que no? Claro, es que al final el problema es que se meten ellos en el callejón sin salida con la argumentación que dan. No se dan cuenta que se meten en el agujero. Y claro, tampoco en realidad hay nadie que les rebata, porque luego ves por ahí y no hay mucha gente que rebata a esta gente. Y el nivel es este es el nivel. Así que bueno, señores, Frenkie de Jong, la noticia para que os hagáis de esto era que se va al Manchester United. El chaval parece que se resigna y se va. El fracaso del jugador es un combo entre su propia incapacidad para liderar el equipo o hacerse respetar o lo que sea, y que no le han hecho jugar en su posición preferida, porque en su posición preferida posiblemente tenemos a un jugador que es mejor, que es Sergio Busquets. Por lo menos es mejor para el estilo de juego que quiere el Barça. Hubo un error seguramente del fichaje de aquel que decidió que había que fichar a Frenkie de Jong porque había jugado muy bien contra el Real Madrid, que no solo era por eso, porque hizo una muy buena Champions, no solo contra el Real Madrid. Aunque recuerdo fichar a Riquelme porque es el que gana al Real Madrid en la final del Mundialito. Y no hay que darle más vueltas. Aquí hay un doble error por parte del jugador y por parte del club. Y sobre todo, Frenkie no ha liderado el equipo porque él no se ha puesto de líder. Dicen que es un gran líder natural. Aquí no lo ha demostrado. Por lo que sea. Pero un gran líder es líder en todos lados. No donde, repito, lo del otro día, no donde las cosas le vienen de cara. O sea, porque a mí cuando las cosas me vienen de cara, yo también voy de puta madre. Aquí la cuestión es, para saber si un jugador es líder es, las cosas se tuercen. ¿Cómo reacciona este jugador? Y ahí ves si es un líder o no. Señores, lo voy a dejar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider-Cule. Hasta la próxima.